viene para las dos últimas vueltas aquí en el Velódromo Olímpico de Atenas. María Luisa puede ser medalla, está jugando en este momento con la medalla de plata, profe. En el momento es segunda, en la última vuelta con puntuación de 5, 4, 3, 2 y 1. María Luisa está perdiendo la medalla de oro por un punto, pero está defendiendo igualmente por un punto más la de plata. Entra en el último peralte, profe, se cae. Caída se vio horrible, pero no fue tan grave. Después de la alegría de haber obtenido la medalla, no, eso se le olvida a uno. Colombia, medalla de bronce. Hace mucho no veía esto. Fue realmente un momento de gloria. Era la primera medalla que Colombia ganaba en ciclismo. Pues feliz, no la cree uno, y ahí mismo piensa uno como en la familia. Uno de los momentos más felices en mi carrera, no solamente como deportista, sino como entrenador. María Luisa puede ser medalla, está jugando en este momento con la medalla. Cuando sale la foto de ella y sale en tercer puesto, yo salí gritando, tiré todo, tiré el teléfono. Colombia, medalla de bronce. Una felicidad muy grande, de botella de champaña. Recuerdo que esa medalla de bronce fue muy bien recibida, no la esperábamos los periodistas colombianos ni la afición. Pero en ciclismo era la primera vez. María Luisa Calle fue la que nos proporcionó esa alegría. No, eso era pues como con el corazón grande. Es muy emocionante porque es demasiado dramática. La forma en cómo consigue no solo la primera vez la medalla, sino la segunda vez la medalla es demasiado dramática, es como de novela. La preparación de los Juegos Olímpicos de Atenas la realizamos en dos fases. Una fase primera que era más larga y más difícil, que fue la fase de preparación general. La realizamos acá en Medellín, en el velódromo en Medellín, y la parte de ruta y resistencia en el oriente antioqueño. Para Atenas nos fuimos primero a entrenar a Valencia, España. Estuvimos 10 días y de ahí pasamos a Atenas a correr. Faltando 4 días llegué a Atenas para correr los Juegos Olímpicos. Y llega a los Juegos Olímpicos a competir en sus dos pruebas. Una que ama mucho, que es la persecución individual. Otra que no ama tanto, que es la prueba por puntos, pero que es la que mejor le va, contradictoriamente. María Luisa sale a la persecución individual, una de sus pruebas predilectas. Hace un 7º lugar, con excelentes tiempos. La verdad, fue el mejor momento físico que se tuvo. Yo corro mi persecución, es una prueba que es más, pues se tensiona un poquito más porque es contra el cronómetro, son tiempos, uno le gusta siempre hacer buen tiempo, es como contra uno, pues. Luego teníamos 4 días de descanso para enfrentar la prueba por puntos. Esos 4 días los tomamos de entrenamiento, 2 días suaves, 2 días duros, de entrenamiento duro. Y después, en el velódromo de Atenas, compite en la prueba por puntos. La por puntos sí es más, pues como es una prueba en grupo y así pues es más relajada. Desde que salió a buscar la carrera. La carrera son 100 vueltas, cada 10 vueltas hay un embalaje. Allí hace una gran presentación, incluso fue líder de la prueba por puntos durante mucho rato. A la vuelta 60 o 70, si la memoria no me falla, María Luisa era medalla de oro. Pues partió de la rusa, entonces hay que ir detrás porque ya está ahí cerquita de uno. Empezó a descontarnos hasta que nos bajó a la medalla de plata. Luego llegamos al último embalaje donde teníamos una lucha muy cerrada con México por la medalla de plata. Ya casi que la que ganaba o pasara mejor en el último embalaje era plata y la que pasara peor era bronce. Lamentablemente María Luisa en la última curva. Se me fue como la rueda, pues se me resbaló la de adelante y me fui a la Costa Azul, que es muy lisa. El reglamento dice que si hay una caída entre las últimas 8 vueltas no se reincorpora, pero tampoco pierde los puntos que llevaba. Al principio era oro, después plata y ya bajé hasta bronce. Cuando ella se cayó, que fue en la última vuelta antes de cruzar la línea, la bicicleta se le resbaló.
nosotros sentimos una angustia muy grande porque pensamos que de pronto esa caída le iba a significar que iba a perder su medalla de bronce, que era lo más importante. Nosotros estábamos gritando en la casa de ellos. Todo el mundo decía acá, no, si se cayó, ya perdió. No entendían cómo era la carrera. Y no, la caída nada, yo estoy súper bien, feliz, que era con esa medalla, pues que se levantaba, que la tenía hacia al lado y que todo el día la miraba, pues como si fuera de mentiras, pues. La felicidad de toda la delegación colombiana, de José Julián Velázquez, obviamente, que ha sido su mentor, su alma y nervio en esa carrera. Cuando ganamos, demasiado emoción, uno no alcanza, uno como que no la cree. El año 2004 en la realidad colombiana, pues siempre tan dura, siempre tan difícil, yo creo que habría que resaltar el tema de la situación de las personas privadas de la libertad por las FARC. Sabemos que para el año 2004 las FARC tiene tanto civiles, políticos como miembros de la policía y el ejército capturados en combate en su poder. Y este es un tema que en el año 2004 vuelve a cobrar mucha relevancia porque las FARC propone e insiste en la idea del acuerdo humanitario. Idea que el presidente Uribe siempre descartó y que pues realmente generó mucha desazón. Un segundo tema fue la intensificación del conflicto con las FARC. Todos sabemos que el presidente Uribe intentó la derrota militar de las FARC y ese año inició una gran operación militar en el sur del país que se denominó el Plan Patriota, lo cual pues produjo mucho sufrimiento en las poblaciones que tuvieron que soportar esa gran operación militar, tanto en el departamento del Caquetá, Guaviare, Putumayo. El país vio cómo los jefes paramilitares instalaron una mesa de negociación, se empezó a hablar del tema de las víctimas del paramilitarismo, de la importancia de esa negociación. Igualmente se vivió entre las buenas relaciones, las posibilidades de trabajar juntos y las grandes y agrias disputas entre el presidente Uribe y el presidente Chávez que se vivirían en los siguientes años. Que María Luisa Calles hubiera ganado esta medalla de bronce, pues fue una alegría para el país. Yo creo que el país siempre ha tenido, digámoslo, en el deporte un bálsamo, un aliciente. Yo creo que siempre la sociedad colombiana ha vivido entre la tragedia y la esperanza. Son 40 o 50 medallas de oro, que yo no creo que haya ningún deportista en Colombia que haya tenido 40 o 50 medallas de oro en competencias internacionales. Desde chiquita no me gustaban las bicicletas, siempre eran los caballos, desde los 4 años montando a caballo. Desde que yo tengo uso de razón, en la casa siempre ha habido bicicletas. Lo único que veía en la casa era bicicletas, pedazos de bicicleta, bicicletas de pista, bicicletas de ruta. Pero nunca sentí como la pasión de montarme en una bicicleta, siempre soñaba era con los caballos. Siempre había alguna carrera para acompañar a mi papá, entonces nos íbamos los 4. Nos llevaban al velódromo a mi hermana y a mí muy chiquitas a verlo, le hacíamos barra. Ya después empezó la moda del ciclomontañismo. María Luisa una vez me dijo, papi, yo voy a hacer la carrera del cruce de Versalles, ¿me presta una bicicleta? Y le dije, pero si tú no sabes montar en bicicleta bien, y no me importa, es que si yo sí la hago en bicicleta o la hago trotando, pero yo la quiero hacer. Y la hizo la mitad en bicicleta y la mitad trotando, pero desde ese momento yo me di cuenta que tenía unas facilidades impresionantes para montar en bicicleta, porque sobre todo en los descensos le ganaba a todo el mundo y era de las primeras veces que montaba. Cada 8 días había una carrera y todas las ganaba. A los 5 años me aburrí. Las carreras ya eran mucho pantano, había que andar mucho caminando con la bicicleta al hombro. Poco a poco María Luisa se fue distinguiendo como la mejor en todo terreno.
Le decía yo, ¿por qué no montas en bicicleta de ruta? Y me decía, no, es que me da mucho miedo porque esas bicicletas con esas rueditas tan delgaditas. Y yo de todas maneras le compré una bicicleta de ruta y ya a partir de eso empezó, yo era muy amigo del papá de Julián, el entrenador, el famoso Chivo Velázquez. Y entonces el Chivo se interesó por ella y empezó a darle instrucciones. Él le puso varias condiciones. Primero, que se tenía que someter a un gran régimen y estricto para entrenamientos. Y segundo, que tenían que viajar mucho, es decir, que se tenía que olvidar de la familia. Un punto muy importante es que en esa época ya María Luisa tenía 29 años. No había empezado siquiera su carrera cuando ya tenía 29 años. Es decir, María Luisa empezó muy adulta en el ciclismo competitivo. Donde normalmente un deportista inicia entre los 15 y los 18 años. O sea, ella tiene 10 años de ventaja sobre un deportista normal. Es una corredora que todavía se da el lujo de ganarles a las otras, que son mucho más jóvenes que ella. Es decir, el sello de garantía no tiene fecha de vencimiento. Es la dedicación de un ciclista. Los ciclistas de alto rendimiento llegan a un momento en que el agotamiento les puede. María Luisa parece que nunca se agotó con el ciclismo. Se le notó que tenía madera para este deporte y a los 8 meses participó en sus primeros Juegos Centroamericanos haciendo medalla de oro para Colombia. Fue una victoria unilateral para la atleta de Norteamérica, pero la medalla de plata muy meritoria para ella por delante de la cubana. En ese momento es cuando empieza, digamos, ese punto de quiebre entre lo que era una ciclista aficionada y una ciclista que iba a empezar a competir al más grande nivel. Obviamente ninguno de nosotros sabía que ella iba a ser tan grande en el ciclismo, eso no lo sabía nadie. De los logros de María Luisa como ciclomontañista fueron muchos, ella fue varias veces campeona nacional. Desde el 98 hasta el 2004 fui campeona de Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, campeona nacional, campeona de Juegos Bolivarianos, Suramericanos. Siempre los Juegos del ciclo olímpico me los ganaba. Se ha ganado en todos los Juegos Centroamericanos, que son 4. Campeona del mundo del Scratch en Bordeaux 2006 en Francia, segunda también del Scratch en otro campeonato del mundo en Palma de Mallorca. Una corredora, tiene todos los récords. Se ha ganado en todos los Juegos Panamericanos, se ha ganado en todos los Juegos Suramericanos. Calle se quedó finalmente con el oro en 3.000 metros, persecución individual para las mujeres. Luego corrí Juegos Olímpicos en el 2008. Fui cuarta en la prueba por puntos. Por aquí la norteamericana, vemos el uniforme azul de Colombia muy bien metidita allá en el grupo, María Luisa Calle. Se viene en estos momentos. Ahí está la representante de Colombia, María Luisa Calle, ya demarrando del grupo, intentando tomar vuelta, siendo la punta en este momento y protagonista de ella misma. Sí, señor, se está quedando un poquitico medio entreverada María Luisa y la Joan, que es la que está por delante. María Luisa Calle quedando un poquitico encerrada en este instante. Atención que por delante, sí señor, pasó. Joan. Son 40 o 50 medallas de oro, que yo no creo que haya ningún deportista en Colombia que haya tenido 40 o 50 medallas de oro en competencias internacionales. Es una mujer que ha trascendido ya lo que puede ser el sueño de un deportista de alto rendimiento. Entonces es el orgullo para todos nosotros y es una satisfacción muy grande, pues, ver que es un símbolo del deporte a nivel nacional. Un dolor de cabeza que se le quitó el 25 de agosto o un poquito antes del día 25 de agosto, pero que le duró después 416 días.
Después de esa felicidad grande viene el gran dolor de cabeza, precisamente debido a un dolor de cabeza. Ese día de Atenas sí me había comido unas galletas muy dulces y me demoré para almorzar y me cogió fue el dolor de cabeza horrible. Por eso la migraña y por eso me tomé esa pastilla para el dolor de cabeza. 3 días antes de la carrera por puntos, María Luisa Calle le consulta al médico Orlando Reyes de Coldeportes Nacional, que era uno de los médicos de la delegación, que si podía tomar algún medicamento para el dolor de cabeza. Pero igual pues me tomé las pastillas, eran 2 pastillas que me habían dado y corrí bien. El médico le dijo que no había ningún problema, que podía participar, que podía tomarse esa droga porque no tenía ninguna contraindicación de acuerdo con las normas de la UCI, de la Unión Ciclista Internacional y de las entidades que regulan los fármacos en el ciclismo. A mí me llaman para una reunión que me causó algo de intriga porque pues yo ya había terminado, yo ya no tenía nada que estar haciendo en reuniones, pero pues igual asistí y la reunión era para darme la mala noticia de que María Luisa había cometido una falta al reglamento del control al dopaje. Y a los 3 días, por la tarde vi al entrenador como muy misterioso y le dije, ¿qué pasó? Es que saliste positiva y yo a mí me provocaba que se abriera como un hueco y que me tragara la tierra. Horrible, pues como una pesadilla. Esa noche fue una noche difícil, al día siguiente teníamos cita con todo el jurado de disciplina del Comité Olímpico Internacional. La verdad es que el trato hacia ella fue un trato grotesco por parte del Comité Olímpico Internacional, se le tildó de tramposa. Muy horrible eso, pues allá son muy crueles, muy crueles. Entonces me dijeron, por la tarde tiene que devolver la medalla y yo no. Fui a mi pieza, pues donde estaba durmiendo, la saqué de la mesa de noche y ya, tómela. Se la entregué a uno del Comité Olímpico Colombiano. Pues yo se la entregué y ya al otro día a que no podía estar en la villa, que me tenía que quitar el uniforme de Colombia. Siempre nos defendimos argumentando de que en ningún momento habíamos recurrido a ese medicamento por el cual se le estaba despojando de la medalla. Se le dio de 12 horas para devolver la medalla y para abandonar la villa. Nosotros en esas 12 horas devolvimos la medalla, abandonamos la villa y abandonamos Atenas. Nosotros empezamos, pues mi papá a llamar a los del Comité Olímpico que se vinieran ya, que la trajeran, que él no le importaba, que la trajeran, que se viniera para acá, que ya lo que hubiera pasado, pues ya por lo menos estando acá en la casa, era más distinto. Hola. Vamos a la rueda de prensa, A la rueda de prensa vamos todos. A los 2 días salimos a montar en bicicleta y a entrenar. Y yo veía que le caían lagrimitas en la barra de la bicicleta. No decía nada. Fueron días muy duros, muy duros. Y sabíamos que teníamos que estar ahí con ella porque lo peor era que ella tirara la bicicleta. Y después fue el calvario de demostrar que no había tomado nada. Se está pelando, se está buscando la medalla. O sea, lo importante para María Luisa no es tanto la medalla, sino quitar la sanción y limpiar el nombre. Sí, yo creo que el nombre ya sí, pues con esto se demostró que yo de todas maneras, yo me tomé esa sustancia, ese medicamento para quitar un dolor de cabeza, nunca me lo tomé para mejorar el rendimiento. Rápidamente me llamaron, me llamó el técnico, el Chivo, me llamó el papá, me acuerdo, muy paisa, me llamó mucha gente y finalmente hablé con Andrés Botero y yo le dije, mire, yo le puedo salvar, yo creo que es ganable el caso, yo no conocía nada, absolutamente nada. Era una apuesta. Decían que por nada del mundo, pues que me absolvían, pero que nunca iba a recuperar, pues que nunca me iban a devolver la medalla. Y empieza una batalla médica y jurídica con el Tribunal Antidopaje del Mundo, contra el TAS. Eso era como en las películas, al frente había un abogado como con 7 asistentes. Entonces cada vez que yo tocaba un tema, tenía un experto en la materia. Entonces la pelea era dura, pero yo soy hablador. El traductor salió a otro lado y empezamos a discutir temas muy puntuales
sobre el medicamento, sobre la sustancia y sobre la situación específica. Cuando los médicos demuestran esto, obviamente no hay mucha credibilidad de parte de ese organismo mundial, porque eran médicos colombianos y era un abogado colombiano y ellos creían tener la palabra en cuanto a dopaje, porque ningún deportista en toda la historia les había ganado una batalla jurídica. El tema claro era que el medicamento que ella se tomó, que es un medicamento para la migraña, que todavía lo venden, tenía una sustancia que en el tubo de ensayo se convertía en el heptaminol, que fue la sustancia que ella le dio positivo. A María Luisa, el 19 de octubre del año 2005, se le anuncia que la medalla le iba a ser restituida. Una pelea dura, la verdad, pues nos enfrentamos a un monstruo, pero pues ese monstruo reconoció la inocencia, la honestidad de una deportista como es María Luisa. Cuando salió el fallo fue increíble, porque eso no había ocurrido nunca. Ha sido la única vez en la historia de los Olímpicos que han devuelto una medalla y que han reconocido que se han equivocado. Me la entregó el que era presidente, Álvaro Uribe. Me la puso en el palacio, ahí estaba con toda mi familia, celebramos, todo. Un dolor de cabeza que se le quitó el 25 de agosto o un poquito antes del día 25 de agosto, pero que le duró después 416 días. Muy contenta después de tanta lucha, tanta tristeza, tanto sufrimiento, y ya con la medalla colgada otra vez, muy feliz y ya como más tranquila de empezar otra vez mis carreras. 8 meses después de haber recibido su medalla y estar fuera de toda competencia, va a un campeonato del mundo y logra quedar campeona del mundo. Y ser considerada por 2 años consecutivos como la deportista del año en Colombia. ¡Colombia! Aquí tenemos todo el día. Ahora para ella vienen campeonatos panamericanos y ella sigue con la ilusión de clasificar a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. El legado de María Luisa básicamente al deporte colombiano es un legado de que la dedicación y el profesionalismo dan resultados. Ha ganado prácticamente todo. Yo diría que es la Cochise Rodríguez de América. Es la mejor corredora colombiana lejos y es difícil que llegue otra. María Luisa Calle es el ejemplo vivo de lo que debe ser un deportista de alto rendimiento. Es un amor, es pasión por el deporte. No solamente para los deportistas, no solamente para las niñas que quieren ser ciclistas o quieren ser deportistas, sino yo creo que para la sociedad en general, es que cuando uno se propone hacer algo bien hecho, uno lo consigue. La disciplina, la dedicación, seguir ahí todos los días, haciendo lo que le gusta y ganando. Es un ejemplo rodante y es un ejemplo en la vida. Es una corredora completa, la mejor de Colombia y de América en todos los tiempos para mí. María Luisa no solo es un ejemplo como deportista, sino un ejemplo de vida por esa tenacidad. Eso transformado a cualquier otro aspecto de la vida cotidiana de cualquiera de nosotros los colombianos, es un ejemplo para seguir. Yo creo que María Luisa va a dejar un legado y va a ser difícil hacer lo que María Luisa ha hecho por el deporte colombiano. Siempre apuntó a ser una legitimadora del ciclismo como mujer. María Luisa es un emblema de Colombia, no solo para el ciclismo, sino para el deporte en general. Yo creo que la gente se va a acordar de María Luisa toda la vida, pues, porque fue la mejor ciclista de Colombia. María Luisa no necesita el ciclismo. El ciclismo colombiano necesita de muchas María Luisas.